Bueno, señores, hay buenas noticias. Me agradó mucho escuchar lo que acaba de anunciar el gobierno dominicano, de que las finanzas por concepto de servicios consulares van a ser manejadas directamente por el Estado en una cuenta única. Por fin, yo celebro esa decisión, señores, porque aquí los cónsules se hacían millonarios en esos puestos, la mayoría de los cónsules. Entonces, eso es un clientelismo desbordado que había en el Estado, que ahora se va a corregir. Y entonces, un gobierno que tiene dificultades económicas y usted se encuentra con cónsules que al año amasan hasta 6, 7 millones de dólares solo en honorarios y en sobresueldo. Entonces, muy buena medida esa del gobierno dominicano, que ahora va a desarrollar una red para que esas finanzas caigan en una cuenta única del Tesoro. O sea, van a ser manejadas directamente por el Estado, porque si un cónsul tiene un salario, un buen salario, porque en promedio un cónsul gana entre 1.700 y 2.000 dólares. No es mucho dinero, pero si usted tiene cubierto sus gastos de representación, tiene el hospedaje y aparte de ese salario que le queda limpio, yo entiendo que es un salario competitivo. Y eso se me parece mucho a lo que ocurrió con el tema de las oficialías civiles. Yo trabajé mucho tiempo en oficialías civiles. Y en ese tiempo, en los años 2000, en los 90, los oficiales civiles también salían ricos. Si eran oficiales civiles en circunscripciones donde había mucho movimiento y había que dar y ofrecer muchos servicios. Porque, al igual que los cónsules, ellos todo el dinero que generaban iba para su bolsillo. Ellos solo tenían que gastar en la nómina de los empleados, en el material gastable. Entonces, todo el sobrante era para su bolsillo. Y todo el mundo quería ser juez civil y jueza civil. Y entonces, eso eran feudos de lo que controlaban en la Junta Central Electoral. La mayoría de esos jueces eran designados por los magistrados de la Junta Central y los que tenían incidencia en el ámbito político y en el ámbito electoral. Entonces eso se acabó porque la Junta decidió centralizar ese dinero y esa finanza la maneja directamente la Junta Central Electoral. Entonces ahora va a suceder lo mismo con los consulados. Imagínense ustedes que el consulado de Nueva York, que es el que más servicio da. Atención país, ahí hay una gráfica, señor director, que yo creo que usted me la ponga. El consulado de Nueva York, en promedio por año, da cerca de 510,000 servicios. De esos 510,000 servicios, hay 42,000 que son de solicitud de pasaporte. Cada pasaporte cuesta entre 170 y 200 dólares. ¿Ustedes saben cuánto se queda el cónsul de Nueva York? De esos 170, se queda con 150 y le pasa 20 al Estado. Entonces, pero esa cogió quita. Entonces, cuando usted calcula 42,000 por 170, eso es más de 6 millones de dólares. Y de esos 6 millones, él se queda con 5 millones y medio de dólares. O sea, se lo echa todo en el bolsillo. Lo que quiere decir que el que es cónsul en Nueva York por 3 años ya resolvió su problema. Viene con 15 millones de dólares para acá, multiplicado al 61 en pesos dominicanos. Entonces, bien por el gobierno, que le pide mucho sacrificio a la clase media, a los dominicanos pobres. Y entonces aquí hay un despilfarro, porque es un despilfarro. Usted tener, yo no sé cuántos consulados, hay 93 consulados operando en el exterior. Y aquí hay consulados, como por ejemplo el de New Orleans en Luisiana. Hay lo que hay son 600 dominicanos. ¿Qué gana usted con tener un consulado en una ciudad donde no hay a quien darle servicio? 500 dominicanos. Entonces usted paga un local de 5,000 dólares, paga una nómina yo no sé cuántos miles de dólares. Entonces ese consulado deja pérdida. O sea que también deben reestructurar esos consulados donde no hay a quien ofrecerle esos servicios. Porque lamentablemente eso es una carga onerosa muy pesada para el Estado. Miren, en cuanto a Venezuela, hay una marcha convocada para hacia Miraflores, el Palacio de Miraflores. Eso no se veía desde el 2002, señores. La gente en Venezuela perdió el miedo, ya no hay miedo.
la gente no tiene miedo, entonces los trabajadores, los profesores van a marchar hacia el Palacio de Miraflores pidiendo salarios dignos, pero también que haya libertad en su país. Y esto se ha acentuado fundamentalmente después de que le pasó lo que pasó con Nicolás Maduro. Ahí tenemos al señor José Patines, que es uno de los coordinadores y de los que está haciendo el llamado a esa marcha. Vamos a escuchar unos segundos lo que dice Patines, señor director. El gobierno de Venezuela, puesto por el gobierno de Donald Trump. Hacemos un llamado a todos los venezolanos. Salir a las calles a protestar es un derecho. Exigir salario es un derecho. Tenemos que luchar por la democracia, por la libertad, pero sobre todo por la justicia. Bueno, esto va a ser el 9 de abril, eso va a ser el jueves, pero ya de una vez el chavismo, en voz de Diosdado Cabello, acaba de convocar otra marcha ese mismo día, argumentando que ese día se celebra el día de los consejos comunales. Oye el argumento de Diosdado, que ese mismo día se celebra el día de los consejos comunales y que ellos también van a marchar. Entonces ellos es una tropa de choque que ellos están construyendo para obstaculizarle la protesta a esos ciudadanos que tienen todo el derecho, siempre y cuando sea una protesta pacífica. Entonces, Diosdado en su discurso también habló de Maduro, dijo que pronto Maduro irá a Venezuela, pero su rostro decía lo contrario. No creo que él pronto llegue a Venezuela, Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, y Nicolás Maduro ya está hablando con presos, o sea, ya él tiene sus amigos allá. Tecachi salió de la cárcel y dijo que Maduro le autografió un objeto ahí que él tenía de Bob Esponja, y entonces él dice que hasta estuvo unos días dentro de la misma celda con Maduro, o sea que ya Maduro no está aislado, sino que está como un preso común, que conversa con personas, que tiene algunos cercanos. Y Trump dijo que hay 100 millones de barriles de petróleo, señores, de Venezuela, que está siendo refinado en Houston. Ustedes saben que el petróleo de Venezuela es un poco como pegajoso, medio un poco difícil de procesar. Entonces esa refinería en Houston están haciendo un gran dinero con ese refinamiento, porque lo convierten en combustible, lo convierten en gasoil, y entonces se llevan el gran dinero como parte de ese proceso de refinamiento. Finalmente, la guerra de Irak, dice Trump que mañana se van a desatar los demonios, que mañana ellos están dispuestos a borrar del mapa a Irán si no abre el estrecho de Hormuz. Y también ha dicho que está pensando retirarse de la OTAN. Ustedes saben que la OTAN dejó solo a Donald Trump en este conflicto con Irán y él está muy enfurecido. Dice que deben avergonzarse de no apoyarlo en esta decisión de intervenir en Irán. Y él dijo eso en medio de una rueda de prensa donde hablaba de la forma espectacular en que ellos rescataron a 2 pilotos de un caza F-35 que fue derribado allá en territorio iraní. Y el copiloto duró más de 48 horas en zonas montañosas, mal herido, corriéndole a la Guardia Revolucionaria hasta que las aeronaves norteamericanas, la CIA, pudieron ubicarlo y entonces lo rescataron. Y él hoy estuvo explicando en esa rueda de prensa que rescataron con vida a ese piloto. Entonces ya ustedes saben, el martes dice Trump que le va a dar con todo a Irán si no abre el estrecho de Hormuz. Los iraníes, ustedes saben que ellos no se amedrentan ni cogen presión. Han dicho que ellos le da trepito, eso que ha dicho Donald Trump, y que van a mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Hasta la próxima.